Bueno, buenos días a todos. Hoy estaremos viendo Hechos capítulo 3. Estoy continuando la serie de los Hechos de los Apóstoles que habíamos iniciado hace unas semanas. Vamos allá, pues. Estamos en Hechos 3 y es el famoso pasaje de que después de que aquellos 3.000 se convirtieron en el día de Pentecostés, lo siguiente que nos encontramos después de la mención del estilo de vida que estaba llevando a cabo la Iglesia del Señor es la curación de un cojo. Vamos a ver la historia, a ver cómo sigue. En primer lugar nos dice, y cierto día, ves que cierto día está en cursiva, lo cual quiere decir que se ha añadido para que entendamos el sentido, ¿no? Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Vale, ¿qué es eso de la hora novena en primer lugar? La hora novena son las 3 de la tarde, ¿vale? Estamos a las 3 de la tarde, un día en el que había una reunión de oración en el templo de Jerusalén. Iban Pedro y Juan, los apóstoles. Y había un hombre cojo desde su nacimiento. Aquí, cojo desde su nacimiento es cojo desde el vientre de su madre, literalmente. Cojo desde el vientre de su madre. Al que llevaban y ponían diariamente, o sea, cargaban a la persona y la ponían diariamente en ese lugar, a la puerta del templo, llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Una imagen que nos es familiar porque habremos visto en nuestra vida personas que están ahí siempre en el mismo sitio pidiendo. Bueno, pues este era un hombre cojo desde el vientre de su madre. Y fijaos, aquí nos podemos preguntar, ¿qué pasa? ¿Que lo ponían a la entrada del lugar santo? ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues cuando se nos habla de templo, la palabra usada es hierón. Y se refiere al área total del templo. Hay otra palabra griega, naos, que también se traduce templo, pero se refiere al santuario en sí. Por lo tanto, el cojo no estaba en la entrada del lugar santo, ¿vale? Estaba en una de las puertas, en el patio, ¿veis? Al patio, una de las puertas. Para que pidiera limosna entonces a los transeúntes, ¿verdad? Y vamos a continuar, siguiente. Y dice, el cojo, viendo a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, los dos, fijando su vista en él, le dijo, míranos. ¿Quién dijo? Pedro, ¿no? Míranos. Y él los miró atentamente. Aquí literalmente la expresión es que les ponía atención, esperando recibir algo de ellos, porque esperaban limosna, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué sucede después? Vamos a darle. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Algunos manuscritos dicen, levántate y anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, hermanos. Al instante, sus pies y sus tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. ¿Os imagináis esto? Desde el vientre de tu madre no puedes caminar bien, te tienen que transportar y de repente esos hombres que no tienen nada que ofrecerte, excepto aparentemente el milagro de parte del Señor, te dicen eso en el nombre de Jesús y de repente tus pies
y tus tobillos sientes que cobran fuerza. Y de un salto se puso en pie. ¿Os imagináis qué tenía que haber pasado con este hombre para atreverse a dar un salto él mismo? Se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. No es para menos. No es así. Y continuamos a ver qué sucedía. El versículo 9, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. O sea, ahora ya no solo él alababa a Dios, todo el pueblo lo estaba viendo. Habían visto el milagro, habían visto lo que ha sucedido en ese momento. Todo el pueblo, la gente que estaba allí, cerca del templo, en Jerusalén, lo vio andar y alabar a Dios. Y reconocieron que era él mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. No es para menos. Se habían llenado de asombro y de admiración. Entonces, fijaos que qué interesante es esto. Ahora voy a meditar un poco más sobre esto, pero vamos a continuar primero. Dice, y aquí empieza, a propósito de esto, el segundo sermón de Pedro, de Hechos, del libro de los Hechos. Dice, y estando él asido, ¿no?, cogido, de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió. Imaginaos, toda la gente ahí corriendo. Corrió al pórtico llamado de Salomón, que es el templo, ¿no?, donde ellos estaban. ¿Qué más? Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, ahí empieza la prédica, ¿no? Dijo al pueblo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Claro, porque lo primero que hace el ser humano es fijarse en el ser humano. Y, oh, este tiene una energía especial, como hoy en día dirían. El otro día estaba compartiendo a una persona, hablándole de algo que he visto que ha sucedido, un milagro, y me decía, bueno, esto sea porque es tu energía. Yo digo, ¿qué energía? Digo, el Señor es el que hace estas cosas. Digo, y es en su nombre en el que se hacen estas cosas. No es mi energía. Y aquí está Pedro hablando con esta misma persona, parece, ¿no? ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Qué fuerte, ¿no? Ya les está dando caña, ¿no? Les está diciendo la verdad, pero les está dando caña. Mirad, aquí esto es muy interesante. Primero, como tú y como yo debemos hacer, se quita el mérito, Pedro, ¿no? No soy yo, es el Señor, ¿no? La gloria sea a Él, es por su poder. Y empieza a glorificar y a elevar al Señor. ¿Y qué pasa en ese momento? Empiezas a describir a Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Qué ha hecho? Ha glorificado a su siervo Jesús. Y aquí llegados a este punto, a lo mejor, podéis pensar, ¿y por qué se utiliza la palabra siervo aplicado a Jesús? Que es tan común en Hechos, ¿no? Porque aparentemente, y solo aparentemente, los títulos que tiene en Hechos no son tan llamativos, alguno podría decir, aunque sí lo son, cuando nos ponemos a estudiarlo. Pero vamos a ver qué es esto del siervo. ¿Por qué ha glorificado a su siervo Jesús? Seguramente en algunas traducciones ponga hijo, pero tenemos que entender el sentido de esto. El asunto es que el título hace recordar al siervo de Yahvé, de Isaías 42, 1 al 9,
y de Isaías 52:13 al 53:12. Es decir, en el pensamiento judío de aquella época, ellos ya tenían el profeta Isaías. Y los libros de los Salmos, de Isaías y de Deuteronomio, eran de los libros que más abundaban, que más se copiaban y se tenían en las sinagogas. Y es por eso que también se citan tantas veces. Y el título que se le aplica a Jesús es el mismo que aparece hablando del Mesías proféticamente, el que iba a venir a liberar a Israel, pero también el que iba a morir y padecer por Israel y por todos nosotros. Me gustaría que os fijéis en esto. Seguramente todos vosotros conocéis ese pasaje, o casi todos vosotros. En quien no lo conozca, léase Isaías 53 en vuestra casa. Que Isaías, 750 años antes, profetiza literalmente lo que iba a pasar con Jesús en la cruz. Pero ese título de siervo de Yahvé nos puede sugerir, porque estamos acostumbrados a los siervos como pues unas personas inferiores, ¿no? El siervo, ¿no? Bueno, es muy importante entender que el pasaje del siervo de Isaías 52:13 empieza ahí y empieza describiendo a Jesús en términos de divinidad. ¿Por qué? No es tan evidente, pero cuando tú comparas Isaías 52:13 en adelante con Isaías 6, te das cuenta de que se emplean una serie de palabras, de que Él había sido elevado, exaltado en lo alto, en lo muy alto, que son los mismos términos usados por el mismo profeta en el capítulo 6, que solo se aplican a Dios. Que es en la visión famosa de Isaías, cuando Él vio al Señor y estaban allí los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Ese mismo vocabulario que se aplica al Señor en su gloria, es el que se aplica al siervo sufriente de Isaías. Y eso es lo que debemos notar cuando utilizamos el término siervo aplicado a Jesucristo. No es casualidad que en Hechos veamos esto, porque ellos, y yo creo que esto alguna vez lo he comentado en la iglesia, en el Talmud, que es el libro de las tradiciones judío, hay un pasaje que habla acerca de dos Mesías. Bueno, ya sabéis que los judíos tenían ahí un lío con los Mesías, ¿verdad? Porque por un lado se ve que hay un Mesías que tiene que venir y sufrir y padecer por el pueblo y ser rechazado por él y morir en su lugar. Y por el otro lado vemos a un Mesías, aparentemente el hijo de David, que va a gobernar para siempre en victoria. Y entonces ellos, claro, al no haber venido Jesús todavía y no saber hacer la diferenciación entre primera venida y segunda venida, ellos lo que han hecho es la teoría de los dos Mesías. Y entonces ellos creían que hay un Mesías hijo de José, lo llamaban por el descenso de José hasta lo más bajo y su subida a lo alto después al ser la mano derecha del faraón, ¿verdad? Mesías hijo de José y Mesías hijo de David. Y dice el Talmud, ¿no? ¿A quién hemos de esperar? ¿Al Mesías hijo de José o al Mesías hijo de David? Y contesta el mismo Talmud que si fuésemos dignos, vendrá el hijo de David, pero si no fuésemos dignos, vendrá el hijo de José. Y eso es muy interesante porque precisamente en medio de ese tiempo en el que pues ni el sacerdocio funcionaba bien, nada funcionaba bien en Israel, pues viene el Mesías, ¿no? Y viene a morir por los pecados de la humanidad. Y nosotros entendemos que hay dos venidas del mismo Mesías, más que dos Mesías distintos, ¿no? Esa teoría es muy, muy interesante porque nos muestra que la concepción de los judíos en el siglo I, o al menos del judaísmo del Segundo Templo, no era esa estrictamente la que se nos dice siempre, que los judíos creen en un Mesías vencedor que va a venir a conquistar y a dominar. No. El Talmud mismo lo recoge.
y ellos esperaban que podría venir este Mesías, el cual tenía que padecer por el pueblo. Eso es muy importante, muy interesante. Y es aquí donde entra eso del siervo de Jehová, el siervo de Yahvé. Y dice que ¿quién ha hecho? Ha glorificado a su siervo Jesús. Y es ese mismo lenguaje, esas mismas ideas que ya se emplean en Isaías 52:13 al 53:12. Que Él iba a ser elevado, así como Adonai, el Señor, en Isaías 6, era elevado y glorificado por los ángeles. Tenemos que entender esto, que no es un título de mero siervo, sino es el siervo de Yahvé, el cual recibe la gloria de Dios. Al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia a Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Imagínate, el gobernador romano, el pagano, resuelve poner en libertad a Jesús, al inocente, y por vuestra culpa ha pasado esto. Como les dijo en Hechos 2, pero no os preocupéis, esto estaba planeado por Dios. Dios sabía que ibais a hacer esto, Dios sabía lo que los líderes iban a hacer esto, y gracias a eso sucede vuestra redención en esa cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Vamos a continuar, y pues nos habíamos dirigido al versículo 13, ¿verdad? Y vamos al versículo 14. Dice, mas vosotros repudiasteis, fíjate el lenguaje que se emplea, al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. Imagínate, pedisteis que se os concediera Barrabás. Pedisteis que se os concediera un asesino. Fíjate cómo lo recuerda y cómo se lo recuerda. Algo que había sucedido, bueno, pues aproximadamente 50 y pico días antes. Mas vosotros repudiasteis al santo y al justo. Títulos de Dios también. Y pedisteis que se os concediera un asesino. En el Antiguo Testamento, el Mesías es el santo. Salmo 16:10, por ejemplo, ¿qué dice? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el justo también, en Isaías 53:11, el mismo pasaje del que hablábamos, dice, mi siervo justo, por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos. También tenemos en Zacarías 9:9, el Mesías, el rey, que tenía que entrar sentado en un pollino, dice, justo, humilde y salvador. Entonces tenía que ser el Mesías santo y justo, según el Antiguo Testamento, y aquí vemos el cumplimiento. Y disteis muerte, ahí tenemos otro título, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Quién es Jesucristo? El autor de la vida. Cristo es la fuente de la vida. Se puede ver en, por ejemplo, Colosenses 3:4, 1 de Juan 5:20, y también es la fuente de la salvación, 2 de Timoteo 2:10 o Hebreos 9:28. Os voy a leer esos pasajes para que veáis eso del autor o príncipe de la vida, que es lo que dice el griego. Mirad, en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, Él es la fuente de la vida, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Jesucristo. Primera de Juan 5:20, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, Él es el autor de la vida. De ahí viene esa idea, es totalmente consistente con el resto del Nuevo Testamento. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces ahí vemos que Él es la fuente de la salvación, el autor de la vida, ¿verdad? Porque dice que para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y finalmente os he mencionado Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La salvación es del Señor, es de Yahvé, es de Jesús. Él es el autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos oculares, ojo. Ellos no son como los testigos de Jehová, que son testigos de lo que no entienden. Ellos son testigos oculares. Ellos han visto la resurrección del Señor. Y dicho sea de paso, la resurrección del Señor era en carne y hueso. Él dijo, mirad, dice, ¿por qué tenéis miedo? Dice, un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, dijo Jesús. ¿Y qué dicen los testigos de Jehová? No. Ha resucitado, pero de manera espiritual. Y se materializaba para que los apóstoles le reconozcan. ¿Y es eso lo que dice Jesús? Yo tengo carne y huesos. No dice, me he materializado para que sepáis que soy yo, pero no. Un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Justo lo opuesto a lo que enseñan las sectas. Continuamos entonces. Él es la fuente de la vida, Él es el autor de la vida, y los apóstoles son testigos oculares. Ellos, cuando arriesgaban su vida por Cristo, arriesgaban su vida no por algo que ellos creían meramente, sino por algo que ellos habían visto, tocado, oído. Tu fe, hermano, hermana, se basa y se debe basar en el testimonio apostólico de los testigos oculares, que se nos ha transmitido en el Nuevo Testamento, documento histórico, compuesto de 27 libros, no de un solo autor ni de un solo libro. ¿Vale? Muy importante entender esto, la credibilidad del cristianismo. Y fijaos, nos dice que es Dios, o sea, el Padre, el que resucitó a Jesús de entre los muertos. ¿Por qué? Porque para saber que Él es quien dijo que es, ¿qué confirmación tenemos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si reunimos todo el testimonio del Nuevo Testamento, resucitan a Jesús. ¿Os acordáis? Yo doy mi vida para volverla a tomar. El Padre resucita a Jesús. Y es por el Espíritu Santo que el cuerpo de Jesús recibe vida. Bien, continuemos pues. Siguiente versículo en el sermón de Pedro. Y por la fe en su nombre, en la persona y el poder de Jesucristo, por la fe en su nombre, la autoridad de Él, el nombre de Jesús, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. Es que esa es la ventaja, que no era un extraño. Y hermanos, aquí es donde nosotros nos percatamos de cuántas veces, y en la historia bíblica esto sucede, hay personas que están enfermas, y a veces desde el nacimiento, para que las obras de Dios sean manifiestas en sus vidas en determinado momento de su historia. Y para que esa sanidad redunde para la gloria de Jesucristo. ¿Os acordáis? En Juan 9, ¿no? ¿Quién pecó? Dicen los apóstoles. ¿Este o sus padres? ¿Por qué está así? Bueno, ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Lázaro se pone enfermo, fatal, y se muere. Pero Jesús, ¿qué dice? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y aquí tenemos un hombre que desde el vientre de su madre era cojo,
sufría, lo transportaban para pedir limosna, y en cierto momento de su vida recibe ese milagro para que se conozca quién es Jesucristo. Para que la gente se dé cuenta de que este hombre que le conocían, que es tan evidente como aquel ciego de nacimiento, aquel Lázaro, amigo en el medio de su pueblo de Betania, para que sepan, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y en su nombre hay sanidad, y en su nombre hay poder, y en su nombre hay libertad, y en su nombre podemos ser salvos. Pasar de muerte a vida, gloria a Dios. Y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué nos dice Pedro? La fe que viene por medio de él, es decir, esa confianza, esa enseñanza que nosotros recibimos por medio y gracias a Jesucristo. Es gracias a él, a la fe que nosotros tenemos puesta en él, a la enseñanza de Cristo, que nosotros podemos recibir estas bendiciones. Porque él murió, él llevó nuestras maldiciones para que tú hoy puedas tener sus bendiciones. Y dice el apóstol Pablo que en Cristo tenemos toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Continuamos? Y ahora, hermanos, dice Pedro, yo sé que orasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Claro. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías, su Cristo, debía padecer. Que el Mesías debía padecer. Dice, aunque el pueblo y los gobernantes estaban cegados, esto no los excusaba. ¿Veis? Hay una responsabilidad por la decisión, por animar a que esto suceda, por aprobar, consentir en que esto suceda. Pero no es porque estén cegados que no tienen una responsabilidad personal, porque ellos podían averiguar, saber más de Jesús, pero no quisieron y participaron en la muerte de alguien evidentemente inocente. Y pues también se puede ver en el 2.23 una idea parecida, ¿no? En Hechos 2.23. Entonces dice, el Cristo debía padecer. Vale, ¿de dónde ha sacado esto? Ya lo hemos dicho. Isaías 52.13 al 53.12. ¿Dónde dice que el Mesías debía padecer? ¿Y dónde dice? Y ese era un profeta mayor, por eso se puede decir todos los profetas, porque era un profeta mayor de los que más han escrito. Pero también está en los Salmos. El Salmo 22, ¿os acordáis? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí describe, mi corazón fue como cera, se derretía dentro de él. Horadaron mis manos y mis pies, me rodearon malhechores, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero después de repente el Señor lo libera. Y después dice, anunciaré tu nombre entre mis hermanos. Y dice, aún la generación que no ha nacido escucharán esto, sabrán que Él hizo esto. Entonces, las Escrituras anuncian por activa y por pasiva. Y ya lo hemos comentado en los Salmos, ayer estábamos leyendo un Salmo con Valeria, cómo se profetiza de que Dios mismo, Yahvé mismo, sería la expiación, haría la expiación por nuestros pecados para salvarnos. Entonces, por activa y por pasiva, el Antiguo Testamento dice que el Mesías debía padecer. Y Él mismo ofrecería una expiación, una salvación. Él cargaría nuestros pecados. Continuamos, hermanos, y pasamos al 19. Dice, por tanto, conclusión, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, el Mesías, designado de antemano para vosotros. Qué hermoso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, Dios anunció de antemano
Todo lo que sucedió a Jesús ocurrió como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Y por qué dice su Cristo en el 18? Cristo es el ungido de Dios, a quien los judíos esperaban conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Y el cumplimiento de las profecías es un elemento básico en la predicación apostólica. Ahora bien, nos exhorta, puesto que esto es así, arrepentíos y convertíos. En relación con el 2:38 también de Hechos, arrepentíos. El arrepentimiento implica tanto un cambio de mente, cambio en la manera de pensar si queréis, como de conducta, como consecuencia de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. ¿Te has dado cuenta de que eres pecador? ¿Te has dado cuenta de que te mereces el infierno? ¿Te has dado cuenta de quién es Jesucristo? Ahora es tiempo de cambiar de mente. Es tiempo de cambiar de conducta. El Rey ha venido y todos los reinos de este mundo deben someterse a Él. Es tiempo de arrepentirse. Tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que someter tu vida a Jesucristo. Y es cuando tú te das cuenta de que usurpaste el trono de Dios en tu vida y confías en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, que sucede el milagro del nuevo nacimiento y el perdón de los pecados. Un cambio de mente, como de conducta de una persona cuando reconoce la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1, 4 y 5, esto era parte esencial del mensaje apostólico. Y nos habla del arrepentimiento, ¿no? Y también, más adelante, y continúa siendo este mensaje del arrepentimiento para hoy. Juan el Bautista dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Jesús, Marcos 1:15, arrepentíos, el tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús murió, resucitó, ascendió y ahora los apóstoles. Arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y dice Pablo después, en Hechos, dice que todo el rato él estaba anunciando que la gente se arrepienta para con Dios y crea en Jesús. El mensaje del arrepentimiento no puede fallar. Uno de los, dicho sea de paso, problemas, quizás yo diría, es que algunas traducciones obvian esta palabra y lo traducen como convertíos. Claro, ¿cuál es el problema de convertíos? Que ya tenemos un convertidos aquí. Convertirse es volverse a Dios. ¿Vale? Es tu actitud, es tu forma de actuar, es todo lo que tú haces, que empieza por el interior y se manifiesta en el exterior también, pero hay una ligera diferencia de matiz. La conversión, teológicamente hablando, es el resultado del arrepentimiento y de la fe, mientras que el arrepentimiento es un componente de la conversión. Entonces, en las Biblias católicas, lamentablemente, traducen esto como, bueno, igual no en este pasaje, pero por ejemplo en Hechos y en otros, dicen convertíos. Donde pone arrepentíos dicen convertíos. El problema de esto, ¿cuál es? Que la gente no sabe que se tiene que arrepentir exactamente. Entienden que se tienen que convertir. ¿Y qué es convertirse en el lenguaje religioso? Hacerse católico. ¿Y qué es hacerse católico? Bautizarse. ¿Pero el bautismo es conversión, es arrepentimiento real? No. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿veis? Y cojea. Entonces, algunas traducciones hacen esto, me entiendo yo, de manera deliberada para no enfatizar ese aspecto tan importante que es el cambio de mente. ¿Sabéis? En griego la palabra es metanoia, es cambio de mente. Y eso es importante. La conversión es el resultado del cambio de mente. Es esa vuelta que haces hacia Dios. ¿Vale? Entonces, dicho esto, arrepentíos y convertíos. Cambia de mente y vuélvete de estar de espaldas a Dios a estar de cara a Dios. Para que vuestros pecados sean borrados. Fíjate qué buena promesa. La carta a los Hebreos nos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía
quitar los pecados. Solamente los tapaba, los cubría. La idea de capar en el Antiguo Testamento era eso, ¿no? La expiación, el sacrificio animal cubría el pecado de la persona, pero no eliminaba el pecado de la persona. Mas la sangre de Jesús, de Dios hecho hombre, muere por nosotros y quita una vez y para siempre todos tus pecados. Solo tienes que correr a Él, solo tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados. ¿Y qué va a pasar? A fin de que tiempos de refrigerio, esa paz que tú anhelas, ese deseo que tú anhelas, ese reino de Dios que en el fondo queremos, vengan de la presencia del Señor. ¿Sabéis, hermanos? Hay cosas que queremos y no nos damos cuenta de ello. Igual si tú eres creyente, pues tú sí te das cuenta de que quieres el reino de Dios. Pero si todavía no te has convertido al Señor, tú piensas que quieres disfrutar, que quieres paz, que quieres bendiciones, quieres buenas cosas, pero te aterra la idea de que Dios va a reinar sobre tu vida, de que pierdes tu libertad. ¿Sí? Porque tienes que morir a ti mismo, porque no fuiste creado para autogobernarte, pues eso te aterra. La salvación es totalmente gratis, pero te cuesta la vida, porque tienes que renunciar a tu propia manera de vivir, y eso es un punto muy importante. Pero en el fondo, la armonía que todo nuestro ser necesita y anhela es estar en comunión con Dios, es estar en el reino de Dios. Y eso es lo que tú en realidad quieres como ser. Igual no en tu voluntad, pero como ser tú anhelas. Tu carne anhela esto. A fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Dice, y Él envíe a Jesús, el Cristo, el Mesías, designado de antemano para vosotros. Designado de antemano para vosotros. Jesús volverá, pero no será sino hasta el día de la restauración de todas las cosas, como veremos en el siguiente versículo, el cual incluye el establecimiento de su reino. El reino del Mesías, el reino prometido a David. Dale al siguiente. Dice, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir. Él está a la diestra del Padre, hasta el momento en el que el Padre le diga. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Que Jesús lo llama en Mateo la regeneración. La restauración de todas las cosas. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ese reino de Dios que si tú lees los profetas mayores y menores, te das cuenta de que todos están apuntando a ese reino. De cuando venga Jesucristo, Él reinará sobre la tierra. El Señor reinará sobre la tierra será llena del conocimiento de Dios. Ya no habrá guerras, ¿sí? La gente convertirá sus armas en hoces, en cosas para trabajar el campo. Habrá paz, habrá bendición. Ese será el reino del que se nos ha profetizado en los profetas. La restauración de todas las cosas. Como dice Jesús en el Apocalipsis, ¿verdad? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Es una preciosa promesa, donde ya no habrá ni más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Y eso es lo que te espera si vienes hoy a Jesús, si confías en Él. En Él hay perdón. Y dice, continuamos. Y fijaos lo que Pedro les dice. Moisés dijo, y ahí tenéis en versalita el pasaje del Antiguo Testamento en el que se apoya, de Deuteronomio capítulo 18. El Señor Dios os levantará un profeta como yo, de entre vosotros, de entre vuestros hermanos. A Él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, dice Pedro, será totalmente destruido de entre el pueblo.
Fíjate lo que se nos está diciendo. Moisés ya habló de él. Él habló de que un profeta como yo, el Señor os levantará un profeta como yo. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿en qué es como yo? En varias cosas, pero principalmente en una. La expresión de que Moisés era como un amigo de Dios. Él se veía donde el arca cara a cara con Dios y no moría. Dios se le manifestaba, esto lo dice el mismo libro, ¿no? de Deuteronomio, que él conocía cara a cara a Dios. Entonces la semejanza está en que el Mesías, Jesús, cuando tú lees el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, está ahí, ya se nos dice, y también el versículo 2, dice que en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ese estaba con Dios, en el griego estaba ante Dios. Y la idea es que estaba cara a cara. Dicen los que saben griego, es cara a cara con Dios. Es decir, si bien Moisés ha recibido este privilegio, Jesús conoce en persona, cara a cara, a Dios el Padre, desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y Él estaba cara a cara con Dios, y Él era Dios. Y Él se hizo carne y habitó entre nosotros, el Dios unigénito que nos ha manifestado como es el Padre. El Señor Dios os levantará un profeta como yo, de entre vuestros hermanos. A Él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Otro aspecto. ¿Quieres otro aspecto? Gracias a Moisés, a través de Moisés, la gente se salva de la esclavitud de Egipto a la libertad y van a la tierra prometida. Gracias a Jesús, tú sales de la esclavitud del pecado y vas a estar en Cristo, que es tu tierra prometida. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta, ¿qué va a pasar? Será totalmente destruido de entre el pueblo. Tú eres parte del pueblo escogido de Dios desde la antigüedad en función de tu fe en Jesucristo, no en función de tu genealogía. Es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Continuamos? Y asimismo, todos los profetas, fíjate que ya lo está repitiendo, todos los profetas que han hablado desde Samuel, desde tiempos del rey Saúl, y sus sucesores en adelante, todos anunciaron estos días. Esto es lo que estáis viviendo en este momento, les dice Pedro. Esto estaban esperando todos. ¿Qué más? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Pedro les recuerda que ellos son los herederos de todo lo que Dios prometió a su pueblo Israel. Han heredado el pacto que Dios hizo con Abraham y son los primeros en experimentar los efectos de la resurrección de Jesús. ¿Cuál era el pacto de Dios a Abraham? En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Jesús dijo a la mujer, ¿verdad?, que le pedía ayuda, que era pagana, le dice, deja que primero se sacien los hijos. Al judío primeramente y después también al griego, al gentil. Entonces ellos son los primeros en tener el privilegio de escuchar, de ver al Mesías, de escuchar la palabra del Evangelio. Por eso dijo Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo resucitado a su siervo otra vez, ¿qué ha hecho? Os lo repito, vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, el siervo de Yahvé,
que pondría su vida en expiación, pero después dice Isaías, vería larga vida, viviría largos días, y a través del conocimiento de Él, las personas serían justificadas a los ojos de Dios. Le ha enviado para que os bendiga. ¿Quieres que te bendiga? Ven a Él, corre a Él, es gratis. A fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Porque lo que nos separa de Dios son nuestras iniquidades y Dios quiere que tengamos comunión con Él. Fuiste creado por Él y para Él, y fuera de Él no hallarás sentido. Y solo en relación con Él hallarás la plenitud. Como dice Colosenses 2:9, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Jesús. Dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Quieres tener plenitud? Ven a Jesucristo. Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pues recíbelo. ¿Vale? Y este es el reto. Hechos 29 no existe en la Biblia, pero Hechos 29 es tu vida. Hechos tiene 28 capítulos, pero la historia de la iglesia continúa y hoy te toca a ti ser testigo de Jesucristo, de aquello que Él ha hecho en tu vida. Compartir, contar tu testimonio a la gente, contar tu encuentro personal con Jesús, hablarles del Evangelio apostólico. Y por tanto, sé lleno, busca la llenura del Espíritu Santo en tu día a día. Sé testigo de Jesús en esta semana donde Dios te haya colocado. Que el Señor os bendiga. Amén.